Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana, televisión digital terrestre en 10 ciudades. Por supuesto, estamos llevando la información, disculpe usted, a todo el país en este momento en que está el debate sobre la reforma judicial en nuestro país. Y precisamente para hablar de este tema, pues le agradecemos como siempre a María de Haas, especialista en temas de seguridad nacional, que nos ayude a entender un poco más el debate que se está suscitando en el Congreso Federal. María, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos al canal del Congreso. Qué amable, gracias por invitarme, Laxman. A ver, platícanos, el pasado 15 de enero acudieron algunos funcionarios del Ejecutivo Federal al Senado de la República a platicar con los legisladores de un paquete de iniciativas, de reformas, que finalmente anunciaron se van a presentar el próximo 1 de febrero. No sabemos si como iniciativa preferente todavía, pero ya vienen en camino y ahí hubo un intercambio de puntos de vista. ¿Qué alcance tiene esta propuesta que se está construyendo para la impartición de justicia en nuestro país? Bueno, generalmente nosotros pensamos que la responsabilidad de la seguridad es enteramente del Poder Ejecutivo, ¿no? Y esto no es cierto. Para que la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad de la presente administración tenga éxito, se necesita de la corresponsabilidad plena de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, ¿no? En este sentido, el Poder Ejecutivo hace su trabajo con las instancias del Gabinete de Seguridad y dicta las acciones ejecutivas, ¿no? A partir de la guía que está dispuesta en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. El Poder Legislativo, Laxman, ha hecho su trabajo en materia de la promulgación de leyes. En toda esta legislatura hemos visto muy activa la promulgación de leyes en materia de seguridad. Pero siguen los ajustes legislativos y por ahí va la óptica que nos explica por qué se van a presentar estas reformas al Poder Judicial el 1 de febrero. También el Poder Legislativo ha hecho lo suyo, por ejemplo, la iniciativa del senador Martí Batres de reconocer la extorsión como un delito grave, por ejemplo. Ese tipo de iniciativas necesitamos precisamente para que el Poder Legislativo se vea totalmente corresponsable para ayudar al problema de la inseguridad en México. Ahora, ¿qué pasa con el Poder Judicial? El Poder Judicial no se siente un ente corresponsable en materia de seguridad en México, ¿sí? Tenemos los esfuerzos que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación para combatir la corrupción dentro del Poder Judicial, que pues ahí van, ¿sí? Pero tenemos también el rezago de los órganos procuradores de justicia, que si bien dependen del Ejecutivo, como sí es la Fiscalía General, necesitan hacerse reformas para tratar de combatir a la inseguridad. Entonces, podemos darle una óptica a la presentación de estas reformas judiciales el próximo 1 de febrero, a partir de que se está alineando el Poder Judicial a los esfuerzos nacionales para combatir a la inseguridad en México, ¿sí? En ese sentido, de acuerdo a los borradores que se vieron públicos, ¿no? Que no están confirmados oficialmente, pero que por ahí va, digamos, la línea de las iniciativas de reforma de ley próximas, puedo notar aspectos positivos. El primero de ellos es que estas reformas judiciales van a buscar la autonomía presupuestal de la Fiscalía General de la República. Y esto es una buena noticia, Laxman. Porque en noviembre pasado el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto para el 2020 que lamentablemente vio una reducción en materia presupuestal para la Fiscalía. Se redujeron presupuesto en órganos especiales en la procuración del delito y de la investigación, como cuáles: la Policía Federal Ministerial, que ayuda al Ministerio Público en conseguir pruebas, la CEIDO también tuvo una reducción presupuestal, y muy específico, los servicios periciales y forenses, Laxman. Estamos ante una crisis forense en México. Hay 37,000 cuerpos que lamentablemente están sin reconocer, ¿sí? Para buscar y ayudarle al subsecretario Alejandro Encinas, ayudarle en lo que es la procuración de que se identifiquen todos estos desaparecidos en México, necesitamos fortalecer las capacidades forenses. Entonces, la autonomía presupuestal conseguida en esas reformas sería una buena noticia. Un segundo aspecto positivo que veo, Laxman, es que por fin se va a facultar a la Guardia Nacional como primer respondiente. Entonces, los legisladores hicieron un gran aporte al Legislativo Federal
en aprobar y crear la institución de la Guardia Nacional, la cual está haciendo su trabajo, representando pues el esfuerzo del Poder Ejecutivo Federal. Pero necesitamos en ese sentido alinear, digamos, todas las fichas en el tablero para que pueda haber una mejor procuración de justicia. Entonces, sí es un buen aspecto que la Guardia Nacional pueda fungir como primer respondiente, ¿no? Un tercer aspecto positivo que veo es si va a haber una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales o hay uno nuevo, eso sería muy interesante de ver, pues sí pudiéramos poner a observar que va a haber cambios estructurales al sistema penal acusatorio, Laxman. Y estos cambios son necesarios para ponerle un fin a la llamada puerta giratoria, que ha sido la forma en que los delincuentes han aprovechado los rezagos o las debilidades del sistema penal acusatorio para salir impunes. En este sentido, el Poder Ejecutivo, las instancias del Gabinete de Seguridad hacen su trabajo, ¿sí? Las Fuerzas Federales de Seguridad hacen su trabajo, las Fuerzas Armadas hacen su trabajo, la Guardia Nacional hace su trabajo en detener a los delincuentes. Pero apenas se presentan ante un juez, son liberados porque hay un error en cómo se llenó el informe policial homologado, hay un papel faltante en la carpeta de investigación y por eso pues sale en libertad el presunto delincuente. También en el sistema penal acusatorio, lo queramos ver o no, sí hay un margen de discrecionalidad para los jueces y magistrados de dictar prisión preventiva. Y podemos ver, por ejemplo, casos del mismo juez que para un caso de un presunto delincuente que cometió robo, digamos, le dicta prisión preventiva, pero no le dicta prisión preventiva a un sicario o a un feminicida. Entonces sí hay aspectos que se necesitan precisamente hacer una reforma a partir del legislativo. Entonces, en conclusión, el Poder Legislativo, desde su óptica, dice, necesitamos el alineamiento del Poder Judicial para que la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad tenga efecto. Y esto es precisamente el conjunto de razones que van a promover estas reformas el 1 de febrero, Laxman. Llama la atención que es un proyecto legislativo muy ambicioso, tiene un cúmulo de reformas constitucionales que tienen un camino de proceso legislativo bastante complicado, largo. Al parecer todavía no podemos hablar que hay consenso o no, porque no se conocen las propuestas y a partir de eso sabremos. Pero, ¿qué tan viable crees que pueda transitar, al menos en el próximo periodo de sesiones, al menos en esta legislatura? ¿Qué estás observando? ¿Crees que se pueda lograr o tardará un poco más esto? Yo creo que este periodo de sesiones va a ser muy activo precisamente porque apenas se reciban, se va el Poder Legislativo a abocar al análisis precisamente de estas reformas. Sí son reformas magnas, son 14 reformas a artículos constitucionales, más aparte el nuevo Código Penal, el nuevo Código Penal o también la Ley de Cultura y Justicia Cívica. Entonces hay un conjunto ahí de reformas. Pero sí es necesario que los legisladores, en este caso, sí tengan mucha asesoría de derecho constitucional, además de derecho penal, porque precisamente hay que observar que transite estos cambios para bien, ¿sí? Y que no vaya a haber casos de inconstitucionalidad, precisamente en la aprobación de una ley que no se verificó un aspecto que a lo mejor estaba violentando el espíritu de la Constitución, el espíritu de la ley, de nuestros derechos de defensa, el debido proceso. Entonces necesitamos checar bien específicamente, va a ser los puntos álgidos de estos análisis, yo supongo va a ser en el amparo y en el arraigo. Incluso pudiéramos hablar de parlamento abierto solo para estos temas, pero sí en este periodo de sesiones se espera que haya estos cambios. Yo creo que se van a abocar precisamente para hacer los últimos ajustes legislativos para que la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad tenga efecto, Laxman. Pues te estaremos invitando, María, para que nos detalles un poco más y seguramente esperemos verte en estos ejercicios de Parlamento Abierto participando para que todas tus propuestas sean escuchadas por los legisladores. Muchas gracias, María, como siempre. Igualmente, Laxman. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más información aquí en Noticias del Congreso.